entonces. A continuación, y para dar inicio a este seminario, quisiera presentar a quién será su docente el día de hoy. Él es José Luis Rossi, es psicólogo de la Universidad de Chile, magíster en Psicología Clínica de Adultos con mención en Psicoterapia Constructivista Cognitiva de la misma Casa Estudiantil, es doctor en Psicoterapia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, académico del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, profesor responsable de las asignaturas de Psicopatología y Psiquiatría, docente y supervisor clínico en el curso de Psicoterapia Cognitivo-Conductual, beca de especialización en Psiquiatría. Además, es profesor adjunto en la Universidad Adolfo Ibáñez, docente de pre y posgrado, supervisor clínico en programas de magíster de Psicología Clínica, psicoterapeuta cognitivo-conductual en Clínica Psiquiátrica Universitaria de la Universidad de Chile y también cuenta con una práctica privada. Les agradezco cámaras encendidas la participación del día de hoy y les dejo entonces con José Luis para dar inicio a este seminario. Muy bien. Puedo compartir, ¿cierto? Ya estoy Sí, dele habilitado para nomás. compartir. Perfecto. Ok, pues ya. Muy buenas tardes a todos y todas. No sé si me escuchan correctamente. Vamos a iniciar este seminario que, como comentaba Cari, ¿no? Será una especie de preámbulo o de los aspectos generales que se van a abordar en el curso de principios en farmacología y actualizaciones, y que en esta ocasión vamos a tratar de centrarnos en algunos temas específicos como los psicofármacos en la cultura contemporánea, las creencias, la adherencia y la subjetividad, poniendo el foco principalmente en una visión general de lo que son los tratamientos farmacológicos o psicofarmacológicos en la actualidad, sus alcances, sus limitaciones y particularmente el por qué puede ser útil para los psicólogos clínicos y otros profesionales de la salud, no psiquiatras y no médicos, tener un conocimiento elemental y también actualizado en psicofarmacología clínica, dado que esto no solo favorece la comunicación interdisciplinaria, sino que va en beneficio directo de nuestros pacientes. Y tal y cual como se plantea acá en el título, muchas veces nos enfrentamos a creencias, a subjetividades que podrían en un sentido negativo no habilitar un tratamiento u obstruir un tratamiento o impedir el avance de un tratamiento, ya sea en monoterapia farmacológica o en coterapia con psicoterapia. Y ahí la psicología clínica y los psicoterapeutas tenemos un rol fundamental para poder colaborar en este proceso en aras de contribuir a la rehabilitación y al bienestar subjetivo de nuestros pacientes. Entonces voy a transmitirles algunos conceptos generales al respecto y una problematización de este tema, a mi juicio, que es de suma relevancia en la actualidad. Para comentar brevemente, ¿no? En general, los seres humanos, sobre todo los que tenemos formación más científica, tendemos a tener una cierta tradición dualista o haber sido formados, al menos las personas de mi tiempo y más atrás, en una tradición predominantemente dualista, ¿no? Donde por un lado, se plantea que existe un cerebro con leyes biológicas, una mente con leyes que son independientes, una genética que está en contraposición al ambiente, la clásica pregunta antigua, ¿este trastorno es más genético, es más ambiental? ¿No? Y en la misma línea hay contribuyentes biológicos o por el contrario, esto es psicosocial, esto se explica desde el contexto de la persona y por tanto, si hacemos una bajada a la clínica, requerimos una aproximación psiquiátrica o psicológica y necesitamos psicofármaco o necesitamos psicoterapia. Si bien algo del conocimiento dualista es cierto, por ejemplo, las leyes de la mente o de la subjetividad no son exactamente iguales a las leyes del cerebro, es un modelo que nos queda bastante corto para entender la complejidad de los motivos de consulta de nuestros pacientes y de la heterogeneidad clínica también que tiene el sufrimiento humano, ¿no?
Entonces, al día de hoy, ¿qué es lo que sabemos? ¿No? La investigación ha aumentado mucho y sabemos que distintos cambios biológicos y cambios químicos que no necesariamente dependen de un agente químico externo como un fármaco, sino que la alimentación, el ejercicio físico, la disponibilidad o no de citoquinas proinflamatorias en el sistema, entre otras variables, van a generar síntomas psicopatológicos, ¿no? No directamente por el influjo de sustancias químicas, sino que nuestros comportamientos también influyen en los síntomas psicopatológicos, ¿no? Como factores de riesgo. Y por otra parte, las neurociencias nos han mostrado que por mecanismos similares, pero al mismo tiempo distintos, la psicoterapia genera y al mismo tiempo ayuda a los cambios en el cerebro y podría hacerlo no solo de un modo momentáneo, sino que de un modo relativamente duradero, al igual que los tratamientos psicofarmacológicos si es que están correctamente implementados, ¿no? Y por tanto, tenemos pruebas sustanciales de que tanto factores psicosociales y biológicos van a intervenir en los mecanismos causales, en los mecanismos de mantención de los problemas de salud mental y también en el pronóstico y la evolución. Y tenemos clarísimo que en muchos problemas de salud mental se va a requerir un manejo interdisciplinario que incluya a un psiquiatra, a un psicólogo, a un equipo de salud mental, a un terapeuta ocupacional, a un fonoaudiólogo, nutricionista, etcétera. Es decir, la investigación actual apunta a que si queremos restablecer la salud y fomentar el bienestar, necesitamos intervenir de manera interdisciplinaria en muchas ocasiones a propósito de diferentes mecanismos, ¿no? Y por tanto, sabemos que la multicausalidad es un punto de intersección. Solo por ponerles un ejemplo, ¿no? Si al día de hoy nos hiciéramos la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la causa de la depresión? ¿No? ¿Qué es lo que origina la depresión? Probablemente estaríamos haciendo la pregunta clínica y de investigación incorrecta, sino que la pregunta correcta es, ¿cuáles son los factores de riesgo, los factores causales o multicausales, los factores de mantención, los factores de agravamiento y de evolución que contribuyen a la génesis y al pronóstico de los trastornos mentales? Ahí pueden ver ustedes en esta diapositiva, ¿no? Que ya tiene 14 años, un estudio bastante interesante que acumula mucha evidencia que nos dice que hay distintos niveles de complejidad en el problema. Por ejemplo, si nos movemos hacia el lado izquierdo de este círculo, vamos a ver que, por supuesto, los aspectos neurogenéticos están involucrados en la depresión en factores específicos estructurales como en los polimorfismos que va a tener el ADN o algunos genes específicos, factores transcripcionales intracelulares, ¿no? Que se vinculan también con otros mecanismos no químicos y también la relación entre genética y ambiente, que es lo que llamamos epigenética. Nos podemos meter a estudiar el mundo de la sinapsis y de los fenómenos que ocurren a nivel extracelular. Y podemos también meternos a estudiar la estrecha relación que existe entre nuestro sistema endocrino, inmune y nervioso, y cómo los tratamientos novedosos para algunas formas de depresión incluyen también un abordaje endocrino, incluye un tratamiento que puede incluso abordar la microbiota bacteriana intestinal, en fin, o sea, hay múltiples mecanismos biológicos involucrados. Y al lado derecho ustedes pueden ver cómo el perfil psicológico del paciente, su personalidad, sus motivaciones, su estilo cognitivo, las estrategias de regulación emocional, ¿no? Y al mismo tiempo, el ambiente en el cual estamos inmersos, ¿no? El lugar que ocupamos en la posición relativa con respecto a nuestros congéneres, ¿no? La organización de la sociedad, los hábitos de vida, los mandatos de la cultura, los elevados montos de estrés, también son determinantes psicosociales relevantes para ir desencadenando y manteniendo cuadros depresivos. Y si ven arriba, tenemos hábitos
saludables, ¿no? Como dormir bien, como hacer ejercicio y comer de manera balanceada como factores que también son potencialmente terapéuticos. De hecho, el ejercicio físico pasa a ser desde el 2025 en adelante una recomendación ya basada en guías clínicas. En las prescripciones médicas, es decir, no es solo una sugerencia, sino que el ejercicio físico es una prescripción médica para la depresión como coadyuvante con otros tratamientos. Entonces, en esta diapositiva los invito a pensar a propósito de que el dualismo es una perspectiva que aporta, pero que es insostenible, porque tenemos que hacernos preguntas más complejas en torno a las variables que se intersectan para dar origen a distintos fenotipos clínicos. Pese a lo anterior, existen obstáculos significativos, incluso dentro de los profesionales de la salud mental. La fragmentación epistemológica. En Latinoamérica y en Chile, ¿no? No somos ajenos de la realidad que es la realidad de los años 60, 70, 80, que era la eterna lucha entre escuelas, ¿no? ¿Qué escuela psicoterapéutica está por sobre la otra? ¿Y cuál es mi preferencia personal como terapeuta que me hace sentido para ayudar a los pacientes? Y hay cosas que no me hacen sentido, entonces las voy a dejar fuera porque para mí la depresión o la esquizofrenia no son problemas que tienen que ver con la biología. Es decir, la fragmentación epistemológica o los dogmas teóricos incorrectamente aplicados pueden también obstaculizar dentro de la disciplina psicológica que los pacientes reciban adecuados tratamientos tanto biológicos como psicosociales. Y también tenemos la tendencia a criticar a los psiquiatras de ser exclusivamente biológicos y claro, en ocasiones puede haber cierta deformación profesional, pero también ocurre, ¿no? En aquellas personas que enseñan la psicoterapia como un sistema aislado, ¿no? Independiente del funcionamiento fisiopatológico e incluso del nivel molecular e intracelular, ¿no? Entonces, estos paradigmas, ¿no? Están siendo progresivamente superados. Aún existe una brecha para que esto se transmita de manera más clara en la formación de los profesionales de salud mental. Hablo tanto para los psiquiatras como los psicólogos. Si pensamos en el modelo médico, ¿no? Cuando hablamos de diagnosticar, cuando hablamos de conocimiento psiquiátrico, ¿no? ¿De qué nos puede servir a nosotros el conocimiento psiquiátrico y los diagnósticos categoriales en nuestro ejercicio clínico? Primero, pensemos lo siguiente, o sea, el tener un manejo general de la disciplina psiquiátrica y poder conocer cuáles son los tratamientos disponibles, los beneficios a esperar, las limitaciones y los efectos adversos, podemos tener mayor claridad en torno al diagnóstico diferencial de un paciente. Por ejemplo, si nosotros no conocemos que algunas moléculas antidepresivas en las etapas iniciales de tratamiento pueden facilitar que el paciente comience a experimentar insomnio, podemos ver el insomnio como parte del cuadro clínico del paciente, diagnosticándolo como un síntoma y no como una consecuencia del efecto colateral inicial de un fármaco. Por ejemplo, si nosotros vemos a un paciente que tiene algunos fenómenos que nos parecen de la línea de lo psicótico o que nos parecen de la línea de la desorganización, podríamos asumir que ciertos movimientos estereotipados forman parte, por ejemplo, de un trastorno del espectro autista o de una psicosis catatónica. Sin embargo, podrían ser síntomas extrapiramidales producto de ciertas dosis de antipsicóticos que está tomando el paciente. Es decir, podríamos diagnosticar erróneamente e incluso sobrediagnosticar si no conocemos también cuáles son las limitaciones y también los efectos adversos que todo tratamiento biológico tiene. Por otra parte, si un psicólogo y también un psiquiatra está incorrectamente informado en términos de cómo funcionan los tratamientos de sus colegas, podría obstruir el tratamiento del otro colega. Ejemplo, ejemplo clásico dualista, ¿no?
Señora, no pierda el tiempo, no vaya a psicoterapia. Lo suyo es una depresión endógena. Usted tiene que tratarse solamente con medicamentos, ¿no? La psicoterapia no la va a ayudar porque tiene un problema genético y que tiene que ver con la química de su cerebro, ¿no? Ejemplo contrario. Señora, no vaya al psiquiatra, la van a medicar, la van a dopar, ¿no? Lo que usted tiene que ver es cuáles son las causas reales que están originadas probablemente en problemas transgeneracionales, en mecanismos inconscientes o en distorsiones cognitivas, en lo que sea, ¿no? Usted tiene que hacerse cargo del proceso, ¿no? Entonces, la obstrucción, en base al desconocimiento, tanto por parte de psicólogo y psiquiatra, es un efecto indeseado donde el precio principal lo pueden pagar nuestros pacientes. Sin embargo, si nosotros conocemos los fundamentos de los tratamientos farmacológicos, también podemos habilitar un tratamiento psiquiátrico allí donde el tratamiento no hubiese sido posible porque el paciente no lo conocía, porque el paciente tenía temores, porque el paciente no sabía que se iba a beneficiar de un tratamiento psiquiátrico. Entonces, y lo mismo con el psiquiatra. El psiquiatra correctamente informado también puede habilitar un proceso psicoterapéutico y comentar con su paciente que el nivel de cambios que espera probablemente no lo va a obtener de los fármacos, porque los fármacos tienen un límite, ¿no? Y necesitamos, ¿no?, que se abra un dispositivo psicosocial o psicoterapéutico. Y por tanto, el conocimiento más pulcro en esta materia nos va a permitir trabajar de manera colaborativa con los profesionales de salud mental y generar un efecto de potenciación entre ambos tratamientos, ¿no? Tanto o sea, la sumatoria de psicoterapia más farmacoterapia tiende a potenciar los efectos terapéuticos tanto en términos de la velocidad de respuesta al tratamiento, como también de la mantención de los cambios y la disminución de recaídas, ¿no? En muchas condiciones de salud mental, no en todas las condiciones de salud mental, ¿no? Al mismo tiempo, el conocer aspectos psiquiátricos y los distintos tratamientos biológicos nos abre también cuáles son nuestros límites y dónde inicia la interconsulta, ¿no? Y podemos también educar a los pacientes e informarles qué esperar de los tratamientos biológicos y qué no esperar de los tratamientos biológicos, ¿no? Y por otra parte, piensen ustedes en el punto 4 que a mí me parece extremadamente relevante. Lamentablemente, en nuestro sistema de salud, el acceso a los profesionales capacitados para dar fármacos en salud mental es extremadamente limitado, ¿m? Sobre todo en los sistemas masivos. Los psiquiatras tienen poco tiempo, ¿no? Tienen consultas breves en los sistemas masivos y por tanto quedan muchas dudas por resolver y nuestros pacientes a veces se llenan de dudas que los agobian y esas mismas dudas hacen que interrumpan el tratamiento o por el contrario, que sigan indicaciones allí donde probablemente deberían haber tomado una decisión distinta de manera oportuna, ¿no? Y por tanto, la figura de los psicólogos clínicos puede ser fundamental también para fomentar la adherencia, pero también para ayudar a los cambios oportunos de los esquemas farmacológicos, fomentando la comunicación interdisciplinaria, ¿no? Y por tanto, va a ser muy importante mantenernos en una comunicación fluida, tratar de tener cuidado con los discursos escindidos, con los discursos idealizados del psiquiatra, devaluados del psicoterapeuta y viceversa, sin necesariamente tomar de manera literal lo que nuestros pacientes nos dicen, sino que tomarlo como posibles preocupaciones y estrategias de afrontamiento que nos permitan clarificar cualquier escisión o división entre ambos tratamientos. Un tema que dificulta la consulta a salud mental vinculado con la subjetividad tanto a nivel cultural como individual son los prejuicios en torno a los psicofármacos, ¿no? Que sería un prejuicio, ¿no? Algo que todos conocemos, pero que no está de más sistematizar de manera muy sencilla. Es la acción o efecto de juzgar una cosa o una persona antes del tiempo oportuno, de manera positiva o negativa.
existen los prejuicios con valoración positiva, ¿no? Tómate ¿cómo se llama? ¿Tienes déficit de atención? Tómate un Ritalin, ¿no? Esto va a ser maravilloso, te va a cambiar la vida, se acabó el problema, ¿no? Y existen prejuicios con valoración negativa, ¿no? No te vayas, por favor, a caer en las manos de los psiquiatras, porque te van a agarrar, no te van a soltar y te van a dejar dependiente y vas a tener que tomar pastillas para mejorarte las pastillas que te dan, ¿no? Entonces, lo interesante es que esta aproximación de la definición nos dice que es sin tener el conocimiento a cabalidad, ¿no? Y hoy estamos en una era donde hay mucha información, muchas personas opinan en base al conocimiento disponible en redes, en redes, en la inteligencia artificial, en Google, hay de todo, ¿no? Cosas de gran valor, pero también hay mucha desinformación y mucho prejuicio en torno a distintas temáticas. Algunos discursos con los cuales nos encontramos los trabajadores de la salud mental al momento de ver a los pacientes en las consultas iniciales. Yo no quería venir porque a mí, doctor, la verdad, no me gustan los remedios. Entonces, yo le digo desde el principio que cualquier cosa que usted me prescriba sea algo natural. A mí me mandaron para acá, pero yo no soy amigo de los remedios, ¿no? Mire, yo no sé si venir para acá o si realmente seguir solo por mi cuenta, porque me han dicho que con fuerza de voluntad, ¿no? Con pensar positivo, con decretar que voy a estar mejor, ¿no? Las cosas van a salir adelante, ¿no? Mm. Me da miedo venir, doctor, porque no quiero quedar dopado. ¿Sabe que hay un amigo mío que quedó dopado como marmota, ¿no? Lo metieron al hospital psiquiátrico, ¿no? No salió nunca más y nunca más fue el mismo, ¿no? No estaba en sus cinco sentidos. Yo no quiero andar por la vida sin andar en mis cinco sentidos. No, mire, es que ¿para qué voy a ir si la pastilla no me va a arreglar el problema? El problema es más complejo que eso. Si el problema es que estoy sin trabajo actualmente, el problema es que estoy enfermo, ¿no? No. Claro, el tema es qué nivel de problema es el que va a solucionar la pastilla, ¿no? Chuta, sabe que lo estoy tomando, pero parece que no me ha hecho nada, ¿no? Estoy un poco mejor, pero no sé si es por la pastilla o si soy yo, ¿no? Como si fuesen dos dimensiones completamente dicotómicas e imposibles de integrar. En esta línea se han sistematizado distintos prejuicios, ¿no? En torno a los psicofármacos y a los tratamientos psiquiátricos. Uno, nuestros pacientes o algunos de nuestros pacientes, al momento que sugerimos la interconsulta, podrían tomar esta indicación como señal de fracaso de la psicoterapia, ¿no? Es decir, el tratamiento no está funcionando, el terapeuta no se la puede, ¿no? Por tanto, me está derivando, ¿no? O probablemente lo que está pasando acá es que yo soy más grave, ¿no? Y el psicólogo no me lo ha dicho porque el psiquiatra es para los locos, entonces el psicólogo es para la gente que tiene problemas chicos, ¿no? El psiquiatra es para los locos, ¿no? Segundo, estrategia de dominación y pérdida de autonomía. Ah, no. Aquí sí que no, no. O sea, si me van a meter fármaco a mi cuerpo, no. Mi cuerpo es sagrado, mi cuerpo es un templo, yo no lo meto, no le meto ninguna cosa, yo no quiero quedar a merced de nadie, ¿no? Yo solo me regulo a mí mismo. Claro, sí, pero eh, oye, bueno, y estás tomando clonazepam actualmente, po, ¿ah? Y además te lo compras en la feria. Sí, no, porque el clonazepam es de los buenos, pues, es de los que relajan, ¿no? No es de los que a uno lo deja atontado, ¿no? Los otros son los que dejan atontado, los psiquiatras dan cosas fuertes, ¿no? No voy a ir, fíjese, porque vi un reportaje del tío Emilio, ¿no? Y las cosas que han publicado también a nivel internacional de la colusión entre los psiquiatras y farmacéuticas. Oiga, en todos lados hay gente corrupta. En todos lados hay gente corrupta, de psiquiatras, psicólogos, la señora del kiosco, abogado, en fin. O sea, sí, eso no quiere decir que el que hayan existido colusiones, ¿no? En algún momento y por algunas personas y o empresas particulares, eso sea la norma general de actuación de los profesionales de la salud mental, ¿no? Es
que sabe que yo no quiero que me den una cuestión como para calmar el sufrimiento. Yo quiero enfrentar el sufrimiento. Yo no quiero que me anestesien, oiga. Y además, esta cuestión va a ser solo a corto plazo. ¿M? Porque yo voy a dejar de tomar la pastilla y me voy a sentir igual. ¿Verdadero o falso? Las dos cosas. Hay fármacos que están diseñados solo para tener una acción terapéutica mientras tienen biodisponibilidad a nivel plasmático. Ejemplo, las benzodiazepinas. Ejemplo, las anfetaminas y derivados para tratar el déficit de atención, ¿no? No tienen ningún cambio en el largo plazo, de manera directa. De manera indirecta, sí. Eso lo podríamos discutir, ¿no? Ahora, otra cosa es que empecemos a hablar, por ejemplo, de antidepresivos. Otra cosa es que empecemos a hablar de estabilizadores del ánimo. Otra cosa es que empecemos a hablar de algunos antipsicóticos atípicos, donde la investigación nos muestra que hay cambios intracelulares y del sistema de funcionamiento metabólico cerebral que son sostenibles incluso una vez que se finaliza el tratamiento. En la actualidad hay tratamientos farmacológicos que permiten generar cambios biológicos y sostenerlos en el largo plazo, ¿no? Entonces, eso es extremadamente interesante porque hay grupos de psicofármacos distintos con objetivos diferentes y efectos diferentes. Bueno, yo ya está bien, voy a ir, pero al final igual no estoy solucionando el problema real, po. ¿Cuál es el problema real? No, que tengo que enfrentar mis demonios y tengo que hacerme cargo de, ¿no? Y tengo que conocer la causa. Bueno, pero también es real que estás durmiendo súper mal. También es real que andas con dolor de guata. También es real que estás sin apetito. También es real que estás bajando de peso, ¿no? Es otra dimensión del problema la que queremos abordar con esta intervención, ¿no? No es el problema completo, ¿no? No promueven la fuerza de voluntad en la misma línea. Este otro es súper frecuente, no sé si les ha tocado en la práctica clínica, no, yo no voy, pero el psiquiatra, además de estar coludido con la farmacéutica, uno lo ocupan como conejillo de India, ¿no? Empiezan así, ¿no? Perdón, no me funcionó, no, claro, y la caja me costó 20 lucas, entonces aquí no se trata de perdón, no se trata de que yo no soy conejillo de India de nadie, ¿no? Entonces, si yo voy a ir a un psiquiatra, yo quiero que en la primera me garantice que la cuestión me va a hacer bien, ¿no? Los datos clínicos retrospectivos nos dicen que la probabilidad de que un paciente en una consulta estándar, única, de 40 a 45 minutos, obtenga un tratamiento que sea sostenible a largo plazo y con altos beneficios clínicos es una probabilidad alrededor del 30%. Es decir, si la expectativa es que yo en una sesión vaya, tenga el tratamiento definitivo, esa expectativa no es real. Si usted tiene suerte, sí, ser de ese tercio de pacientes que va a decir, mire, me pegó a la primera, ¿no? Los otros 2 tercios de los pacientes van a requerir una etapa de ajuste, de diagnóstico, de evaluación, tal y cual como lo hacemos en la psicoterapia. En la psicoterapia nos tomamos un tiempo de evaluación para ir afinando el tratamiento y por lo demás, el diagnóstico y la formulación del caso en psicoterapia no termina nunca. Uno siempre va conociendo aristas diferentes del paciente que nos permiten también ir optimizando nuestro tratamiento psicoterapéutico. Lo mismo ocurre con el psiquiatra, ¿no? No le podemos pedir que en 1 o 2 sesiones nos entregue un tratamiento definitivo sin margen de error. Entonces, a eso es lo que le llamamos prueba terapéutica, ¿no? Muchos fármacos, si bien están estudiados, tienen algoritmos de decisión, al paciente A le pueden hacer excelente y el paciente B, que tiene exactamente el mismo perfil sintomático, no le puede hacer nada o le puede hacer muy mal, ¿no? En fin. Bueno, la garantía absoluta, ¿no? Esto ya viene a veces un poquito más del modelo médico más rígido, ¿no? Esto probablemente es completamente biológico, por tanto usted con los fármacos se va a mejorar por completo de este cuadro bipolar, de este cuadro endógeno, ¿no? Eso es insostenible. Elevado riesgo de dependencia, adicción. ¿Verdadero o falso? Falso y en algún punto verdadero.
falso y en algún punto verdadero. O sea, dependencia y adicción son dos conceptos que si bien el DCM ahora los sacan o los utiliza, son bastante útiles porque tienen diferencias fenomenológicas interesantes, ¿no? Ahora, sabemos, ¿no?, que hay fármacos que sí tienen un riesgo elevado de dependencia y adicción. Vuelvo al ejemplo de las benzodiazepinas. Sin embargo, si están correctamente indicadas, es decir, si el médico evalúa que no haya un perfil de riesgo para prescribir benzodiazepinas, si se sigue la prescripción, si el paciente va a control, el riesgo de dependencia es muy bajo, ¿no? Versus consulta única, ¿no? Es decir, que chuta, me sale costoso el psiquiatra, entonces mejor voy a medicina general o me consigo la receta con un amigo y me lo sigo tomando y administrando por mi cuenta. Eso eleva de manera significativa el riesgo de dependencia, ¿no? Entonces, la molécula en sí misma puede ser adictiva, claro, pero depende un poco del uso, del seguimiento y de que esté correctamente indicada. Y este es un clásico, ¿no? Este es uno con los que uno más se encuentra en la práctica clínica. El nombre, el remedio determina el diagnóstico. Si no, no vuelvo más, fíjese, ese señor que usted me mandó, porque yo fui por ansiedad, ¿no? Y no me va a creer que el muy tal por cual me mandó un antipsicótico. ¿A dónde la vio si yo no tengo esquizofrenia? Yo tengo GPT, ¿ah? Y tengo el plus. Y me apareció ahí clarito que esto se ocupa para la psicosis, para la esquizofrenia. ¿Ah? Oiga, y me están dando ahora pregabalina para dormir. O sea, una cuestión para la epilepsia. No, yo no voy a tomar un medicamento tan fuerte como ese, ¿no? O sea, hay de hecho muchas gestiones a nivel internacional, incluso a nivel de la Organización Mundial de la Salud, como proyecto, ¿no? El que ojalá en el corto mediano plazo estos nombres o estas denominaciones que tienen los fármacos se modifiquen porque se ha visto que promueven los prejuicios de un modo muy significativo y muchas veces obstruyen el tratamiento de los pacientes, dado que el nombre antipsicótico, antidepresivo, ansiolítico puede facilitar el prejuicio y o la convicción de un uso restrictivo a ciertas condiciones clínicas. Sin embargo, la manera en la cual se prescribe, ¿no?, la frecuencia con la cual se toma el fármaco, la dosis, ¿no?, va a marcar la diferencia en términos del efecto terapéutico. O sea, una cosa es tomar 25 miligramos de quetiapina o 12,5 para obtener un efecto hipnótico, y otro escenario es tomar 400 miligramos de quetiapina para lograr una estabilización del ánimo en un paciente que no está en una fase maníaca aguda, ¿no? Son dos realidades radicalmente distintas. La molécula se comporta de un modo diferente, ¿no? Bueno, eso va un poquito en la misma línea, ¿no? Además, contarles, ¿no? Y bueno, esto lo vamos a discutir también en el curso con más detalle, que las estrategias de tratamiento psiquiátrico han avanzado, tenemos síntesis de nuevas moléculas, ¿no?, y continuas líneas de investigación en torno a esas nuevas moléculas que intentan tener como diana terapéutica algunas vías específicas de inervación serotoninérgica, adrenérgica, etcétera, etcétera, en el cerebro, sin afectar otras vías. Es decir, los fármacos están teniendo cada vez más especificidad en su mecanismo de acción, lo que disminuye también la probabilidad de efectos adversos o al menos baja su intensidad, ¿no? Hay distintas otras estrategias farmacológicas que, por ejemplo, están siendo muy útiles en el contexto hospitalario, como los protocolos de ketamina para efectos, para tratamientos de trastornos del ánimo refractario, o incluso para trastornos obsesivos compulsivos refractarios, ¿no? La esketamina de uso intranasal, ¿no?, que tiene un efecto antisuicidal potente, ¿no?, que muy rápidamente puede sacar a un paciente de una ideación suicida que incluso
no responde a otras intervenciones, ¿no? Terapias de privación de sueño, que son antiguas, las conocemos, ¿no? Y que inducen estabilización en cuadros anímicos. Las fototerapias como coadyuvantes o incluso como estrategia principal en los cuadros depresivos con patrón estacional. La estimulación magnética transcraneal superficial que ya se está realizando en Chile, en muchos lados de manera bastante seria, en otros lados de manera menos seria y con un sello bastante comercial. Es importante informarse bien antes de tomar estos tratamientos que son relativamente costosos. La estimulación magnética transcraneal profunda, ¿no? Que son cirugías reversibles, no invasivas, ¿no? Que implican que hay que hacer incisiones muy puntuales que no afectan el encéfalo, sino que es una especie de marcapaso que va entre el encéfalo y la bóveda craneal con el objeto de regular los pulsos neuroeléctricos y neuroquímicos del cerebro, ¿no? La estimulación del nervio vago, la magnetic seizure therapy, que es una especie de terapia electroconvulsivante, pero un poquito más soft, ¿no? La terapia electroconvulsivante, que si bien se reserva para cuadros más graves, ha demostrado también tener múltiples beneficios, incluso no solo en el episodio agudo, sino que en prevención de recaída con protocolos que están extremadamente actualizados, regulados por comité de ética, con la participación de un equipo interdisciplinario y que se hacen en el día a día, ¿no? Y la psicocirugía, que son estrategias ya más invasivas, de última línea, que requieren protocolos bastante más estrictos de intervención directa sobre el encéfalo a nivel quirúrgico, ¿no? Solo por mencionar parte del bagaje que tiene la psiquiatría al día de hoy para abordar los problemas de salud mental. Y cuando hablamos de psicofármacos, en contraposición a la creencia basada en el prejuicio social, no solo estamos utilizándolos para el episodio agudo, sino que también hay etapas, y que esto muchos pacientes lo desconocen, que son etapas de mantención y profilaxis. La mayoría de los fármacos correctamente indicados se van a dejar por más tiempo, incluso meses, con el objetivo de consolidar los cambios extracelulares, pero también los cambios intracelulares vinculados a la neuroplasticidad y a la neurogénesis. Distintos antidepresivos han mostrado tener un efecto estimulador sobre los genes BDNF o estimuladores del factor neurotrófico cerebral, que son genes vinculados a la neuroplasticidad. Y por tanto, fármacos correctamente implementados durante un periodo de mantención también favorecen el aprendizaje de nuevos repertorios conductuales y son excelentes compañeros, ¿no? En el contexto de una buena psicoterapia. Y al mismo tiempo permiten reparar redes neuronales previamente dañadas y fortalecer redes nuevas que se van consolidando y creando a propósito de los aprendizajes más adaptativos del paciente. En estos mecanismos, como les digo, hay mecanismos intracelulares que dependen, ¿no? De la síntesis de proteínas específicas que comanda directamente el núcleo y que necesitan un paso del tiempo para consolidar los cambios. Muchos pacientes dicen, yo ya necesito, no necesito el remedio, yo ya estoy bien, el psiquiatra me quiere seguir cobrando plata, solo me cita para confirmar de que estoy bien. Bueno, hay que ir viendo cómo va el paciente, si necesita ajuste y también dejar un tratamiento de mantención y monitorearlo. Esto no es siempre, pero es en varios fármacos, ¿no? También, ¿no? Se utilizan en el manejo de efectos secundarios. Nos puede sonar paradojal tratar efectos secundarios de otro fármaco con psicofármaco, ¿no? Pero a veces es necesario. Imagínense un paciente que respondió
paciente refractario, por ejemplo, con una depresión severa, suicidal, ¿no? Que responde recién a dosis altas de venlafaxina y a dosis más bajas de aripiprazol. Sale el cuadro clínico, sin embargo, el paciente se queja con justa razón de que tiene un mal funcionamiento sexual, ¿no? El psiquiatra, para evitar desmoronar el tratamiento previo y sostener todos los avances que ha tenido ese paciente grave, previamente disfuncional, hospitalizado, ¿no? Añade bupropión con el objeto de potenciar función sexual y disminuye venlafaxina con el objeto de disminuir efectos secundarios, es decir, trata de buscar un efecto sinérgico molecular con el objeto de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, hay distintos usos que se le van a dar, no solo en el episodio agudo. Por supuesto, también en el abuso de psicotrópicos, tenemos clarísimo que cuando un paciente tiene un síndrome de abstinencia, los tratamientos psicoterapéuticos son insuficientes y que el paciente requiere una evaluación no solo psiquiátrica, sino que a veces una evaluación por parte de un médico internista, de un médico de especialidad, porque hay otras variables fisiológicas donde incluso muchos síndromes de abstinencia pueden llegar a ser mortales, ¿no? Entonces, necesitamos un manejo farmacológico que prevenga estos escenarios no deseados, ¿no? Bueno, y ahí está lo que yo les planteaba de manera, está resumido de manera muy escueta, pero que los mecanismos de acción son principalmente extracelulares, es decir, que ocurren entre las neuronas, que es lo que llamamos la señalización neuronal, y que algunos fármacos van a cambiar la señalización química y la señalización eléctrica entre las neuronas o vías neuronales específicas y otros fármacos van a cambiar la señalización intraneuronal a nivel molecular, que es lo que les contaba. Con respecto a la prescripción o a las primeras consultas, tal y cual la psicoterapia es ciencia y al mismo tiempo un arte, pues debe ser diseñada a la medida del paciente, la psiquiatría no es la excepción. La psiquiatría no se basa solo en la aplicación de algoritmos de tratamiento en base a síntomas, ¿no? Un buen clínico psiquiatra va a guiar su medicación por la psicopatología del paciente y no solo por la nosografía, no solo por la categoría, es decir, no solo se va a guiar por si es bipolar tipo 2 o bipolar tipo 1, sino que también va a ser una aproximación transdiagnóstica a fenómenos transversales que tiene este paciente en su psicopatología, más allá del diagnóstico categorial. También se va a basar en su experiencia, pero se va a nutrir de la teoría y de la investigación psiquiátrica en base a los últimos avances de farmacología, es decir, debe estar correctamente informado y no solo basarse en el juicio clínico acumulado. Un buen psiquiatra debe evaluar el contexto médico somático del paciente, ¿no? Y no prescribir, por ejemplo, un fármaco que pueda generar una dislipidemia en el paciente, sobre todo en pacientes con riesgos cardíacos, ¿no? O que pueda facilitar cambios de la presión arterial, ¿no? O que pueda inmunosuprimir al paciente, si es que el paciente ya está inmunosuprimido. Es decir, hay que mirar el contexto médico somático y no solo la lista de signos y síntomas. Y finalmente los aspectos subjetivos y las expectativas del paciente. Pues, ¿quién es ese paciente? ¿Cómo llega a consultar? ¿Qué temores tiene en relación a iniciar el tratamiento? Los buenos psiquiatras muchas veces negocian el tratamiento con el paciente, le muestran alternativas, le muestran un camino A, le muestran un camino B, le muestran un camino C, ¿no? De qué posibilidades de tratamiento existen farmacológicos y cuáles serían los costos y beneficios de seguir con una y otra línea, ¿no? Tomar al paciente también como un sujeto que
sabe lo que necesita o sabe aquello que le puede perjudicar en mayor medida. Estoy hablando, por supuesto, de buenos profesionales, pero también de contextos médicos ideales donde exista el tiempo suficiente para poder problematizar estos aspectos, ¿no? Porque, como decíamos, nuestro contexto sanitario muchas veces no favorece el estudio profundo en el caso a caso, ¿no? Y eso no necesariamente habla de la calidad del profesional que tenemos enfrente. Y por tanto, la elección del fármaco va a ir mirando estos aspectos, ¿no? Y también se va a nutrir para aumentar la probabilidad de hacer una buena prescripción de la respuesta previa al tratamiento. Los pacientes que han respondido previamente a una molécula tienden a responder de manera favorable a la misma molécula o a la misma familia de moléculas, a veces no ocurre, ¿no? Cómo se ha adaptado a los regímenes previos, antecedentes familiares de respuesta. La respuesta a un psicofármaco también está mediada genéticamente. Hay toda una rama dentro de la farmacoterapia que se llama la farmacogenómica, ¿no? Que estudia cómo ciertos perfiles genéticos específicos facilitan la farmacocinética y la farmacodinámica de ciertas moléculas. Y por lo tanto, los 50 miligramos de sertralina en el paciente con el perfil genético 1 no van a ser tolerados de la misma manera en el paciente tipo 2 a propósito de su perfil genético. En nuestra realidad chilena ya se piden, se solicitan exámenes de perfil genético, sobre todo en centros de mayor complejidad hospitalaria, sobre todo en aquellos pacientes que son más refractarios o que no han respondido a tratamientos convencionales o que hacen muchos efectos secundarios y con mucha facilidad. Análisis del perfil de efectos secundarios en función de quién es el paciente. Por supuesto, si tenemos a alguien que está con un cuadro ansioso, pero al mismo tiempo necesita un alto rendimiento cognitivo, no se le pueden prescribir fármacos que, por supuesto, generen un enlentecimiento significativo del procesamiento de la información, si el paciente trabaja, ¿no? con estas funciones. O sea, hay que hacer un análisis más detallado en función de quién es la persona. Fiabilidad de costo-beneficio, lo que incluye disponibilidad, lo que incluye duración del tratamiento, lo que incluye los costos del tratamiento, lo que incluye si el paciente, si está cubierto por el GES o no está cubierto por el GES, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto el diagnóstico sindromático, ¿no? Que es una guía más, ¿no? Las categorías DCM, las categorías CIE, perdón, considerando también perspectivas dimensionales alternativas, ¿no? Como modelos como el ARDOX, por ejemplo, en psiquiatría. ¿M? Bueno, y existen distintos tipos de psicofármacos, probablemente ustedes conocen varios de ellos donde las familias no son muchas, pero existen varias alternativas dentro de estos grupos y en esta tabla solo hago una introducción, ¿no? A las principales moléculas y a las principales indicaciones, ¿no? Aquí tenemos una lista muy, muy, muy cortita de indicaciones, ¿no? Pensando en que estos fármacos funcionan también en muchas otras condiciones clínicas, ¿no? Por tanto, este cuadro pretende ser más bien un resumen, ¿no? Ahora, tenemos los antipsicóticos en primer lugar, donde tenemos los típicos, ¿no? Que son más bien utilizados en los episodios agudos, ¿no? Y tenemos los atípicos, que son aquellos de elección, sobre todo para tratamientos de mantención, sobre todo por el perfil más benigno de efectos adversos, sin comprometer potencia terapéutica, ¿no? Y dentro de los antidepresivos tenemos los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, los inhibidores de la monoamino oxidasa, que tienen mecanismos intersinápticos, ¿no? Los tricíclicos, ¿no? Y los duales de nueva generación. Los que más se utilizan en la actualidad son los ISRS y los duales por el perfil de efectos adversos y también porque tienen un amplio espectro de efectos terapéuticos.
Y en estabilizadores del ánimo tenemos el litio, ¿no? El carbonato de litio, los anticonvulsivantes con rol eutimizante, ¿no? Como carbamazepina, la motrigina, ácido valproico, topiramato, ¿no? Y también uno agregaría ahí, dentro de los estabilizadores del ánimo, algunos antipsicóticos atípicos que estabilizan muy bien el ánimo al día de hoy, sobre todo en las depresiones del espectro bipolar, ¿no? Ejemplo, quetiapina, pexpiprazol, ¿no? Aripiprazol, entre otros, ¿no? Y dentro de los ansiolíticos, las azapironas, que son más escasas en el mercado y más ampliamente difundidas en el mercado, los benzodiazepínicos, ¿no? Donde sin duda, ¿no? Clonazepam y clotiazepam son los más utilizados, ¿no? Hipnóticos donde las benzodiazepinas también pueden cumplir un rol hipnótico, pese a que se utilizan cada vez menos con ese fin. Y las ciclopirrolonas, ¿no? O las drogas Z, ¿no? Que tienen una vida media habitualmente más corta y que por lo tanto disminuyen la somnolencia matutina y cumplen el rol de inducir el sueño o de mejorar la arquitectura del sueño. Y por último tenemos los psicoestimulantes, ¿no? Con anfetaminas y derivados, ¿no? La pemolina, el metilfenidato y el modafinilo y el armodafinilo, que en la actualidad son de uso off-label para el déficit de atención, pero sí se utilizan un poquito más para trastornos del sueño, como la apnea obstructiva y la narcolepsia, ¿no? Este es un panorama muy general, ¿no? De la psicofarmacología en la actualidad. En términos de tiempo, nosotros empezamos a las 9:07, por tanto vamos a ir cerrando perdón, empezamos a las 8:14, 8:15, vamos a ir cerrando unos 5 minutitos para abrir la etapa de preguntas. Entonces, ¿en qué podemos colaborar los psicólogos y psicólogas clínicas, ¿no? En ver los factores vinculados a la adherencia, ¿no? En ver si es necesario habilitar un tratamiento farmacológico o ver si es necesario potenciar nuestro tratamiento psicoterapéutico actual, ¿no? Y para eso vamos a ir abordando distintas dimensiones del problema, como las creencias personales, como las expectativas del paciente, como aspectos vinculados a su autoimagen o su identidad, donde la inclusión de un tratamiento farmacológico puede ser un elemento disruptivo para la imagen que ha tenido acerca de sí mismo a lo largo del tiempo, ¿no? Vamos a ir viendo otras dificultades que pueden tener los pacientes, como la duración del tratamiento, como los efectos secundarios que muchas veces no comentan con el médico psiquiatra. Porque a veces los psicoterapeutas tenemos el beneficio de ver a nuestros pacientes con mayor frecuencia y por tanto creamos un vínculo a veces más estrecho o conocemos aspectos más íntimos del funcionamiento del paciente. Entonces muchas veces efectos vinculados con el aumento de peso, con la esfera sexual, ¿no? Son cosas que a veces los pacientes no tienen la confianza suficiente y o no se atreven a problematizar de manera oportuna, que son cosas que nosotros podemos problematizar con nuestros pacientes, levantar y por supuesto ayudarlos a plantear sus inquietudes de manera oportuna. Nos vamos a encontrar frente a las dificultades socioeconómicas, al poco acceso al tratamiento, a que los pacientes se queden sin empleo y por tanto debemos estar correctamente informados de las alternativas que tienen nuestros pacientes para recibir atenciones gratuitas en ciertos contextos específicos, ¿no? Y un poquito me voy directo al último punto, ¿no? Factores relacionados con el trastorno, la severidad de los síntomas. A veces el paciente que está en un episodio depresivo profundo siente que ya no tiene vuelta, está lleno de sesgos de memoria,
olvida o no puede acordar los buenos momentos, no puede recordar sus momentos de eutimia, sino que se centra principalmente en el estado actual y en los otros momentos que está deprimido y saca la conclusión de que va a seguir deprimido por siempre y que esto no tiene sentido, ¿no? O sea, en un momento de mayor severidad, el correcto abordaje del psicoterapeuta, no solo empático, sino que también reestructurando creencias, ¿no? Ayudando al paciente desde el genuino compromiso con su mejoría, nos puede ayudar a rearticular simbólicamente aquellos elementos donde más bien está hablando el síntoma y no la subjetividad del paciente, ¿no? O sea, estoy hablando allí con un síntoma depresivo de desesperanza que obstruye, ¿no? Que este paciente pueda pedir ayuda en este momento, ¿no? Y lo mismo la severidad en la evolución, que muchas veces se confunde la severidad en la evolución con consecuencias adversas de los fármacos. Eso nos ha pasado a muchos, queridos colegas. O sea, ¿cuántas veces no nos ha pasado en la psiquiatría o en los tratamientos médicos cuando uno ha tenido un familiar grave y lo lleva a veces a un hospital, a una clínica, lo que sea, y uno lo ve a los 2 o 3 días y dice, este no es mi familiar, yo no lo entregué en estas condiciones, ¿no? Aquí hay negligencia médica, ¿no? Antes de meterlo en este hospital no estaba así. Puede ser que haya negligencia médica, pero también los cuadros clínicos evolucionan, ¿no? Y no necesariamente que los síntomas se vayan agravando implica que existe un mal manejo médico. Insisto, no libera de responsabilidad al médico, pero sí saber que los cuadros clínicos, sobre todo los cuadros psiquiátricos mayores, a veces van a empezar a tener una evolución desfavorable que incluso los mejores tratamientos farmacológicos no van a poder prevenir, ¿no? Entonces, esto es extremadamente interesante de poder discutir cuando estamos frente a esta cruda realidad, ¿no? Realidad que es cada vez afortunadamente menos frecuente a propósito de los avances de la investigación en psiquiatría, ¿no? Y finalmente, ¿no? Quedan 1 o 2 diapositivas más, pero para efectos de tiempo me quedo acá. Facilitar la adherencia. No nos situemos en la adherencia de un modelo extremadamente educacional, directivo. Mire, importante que ustedes se tomen los remedios y hagamos una planilla para que no se lo olvide. Compremos un pastillero. Sí, eso es importante. Las medidas conductuales son importantes porque existe la adherencia, la no adherencia intencional. O sea, a veces al paciente genuinamente se descuida, se le olvida, hay otras situaciones estresantes que hacen que no se tome el medicamento y por tanto esto a veces no requiere mayor análisis o interpretación, ¿no? No significa que el paciente esté oponiendo resistencia porque se le metieron fantasías inconscientes de dominación a propósito de sus rasgos paranoides. A veces no tiene nada que ver con eso, ¿no? A veces los problemas son simples, ¿no? Y a los problemas simples podemos aplicar soluciones simples, conductuales, estrategias, apoyarnos en la red de apoyo, etcétera, etcétera. Pero a veces hay no adherencia intencional. A veces los pacientes deciden de manera consciente o a veces más consciente, relativamente consciente, no seguir activamente el tratamiento. Y esto puede tener que ver, ¿no? Con sus preocupaciones, pueden tener que ver con expectativas que tenían en torno al tratamiento que no se cumplieron, ¿no? Puede tener que ver con el funcionamiento familiar y la persuasión de otras personas, ¿no? A que dejen el tratamiento farmacológico, entre otras razones, ¿no? Por tanto, al facilitar la adherencia, no debemos solo adoptar un modelo directivo psicoeducativo, sino que también adoptar un modelo dinámico que se haga cargo de la subjetividad y de las dificultades que están apareciendo en esta persona para poder facilitar la adherencia y evitar el abandono, ¿no? Esos son algunos de los factores relevantes que he podido transmitirles el día de hoy. Sin duda hay muchos elementos más, no solo desde el punto de vista del estudio de los mecanismos neurobiológicos y de los efectos terapéuticos de los fármacos, sino que también
de aquellos aspectos que conciernen al trabajo clínico interdisciplinar, donde el conocimiento en este ámbito resulta fundamental para poder ofrecer un buen servicio a quienes nos consultan, ¿no? Eso por mi parte. Súper, muchas gracias, José Luis, por la tremenda ponencia. Gracias a todos por su participación. Vamos a pasar al momento de las preguntas. Ideal y para que hagamos este espacio un poco más dinámico, que puedan levantar su mano para poder habilitarles el micrófono y que puedan hacer sus preguntas. Vamos con Luis. Hola José Luis, ¿qué tal? Gusto saludarte. Luis Correa por acá. Hola Luis, ¿qué tal? Gusto saludarte. Nos encontramos de Igualmente, nuevo. nos encontramos de nuevo aquí. Un placer escuchar de nuevo tu clase sobre estos temas tan interesantes. Trataré de ser conciso ahí para que los compañeros ahí también puedan seguir preguntando. Tengo dos preguntas. En la actualidad se ha hecho un vuelco hacia las terapias basadas en procesos. Hablamos de Mm, enfoques transdiagnósticos, ya no tanto de enfoques nomotéticos, sino más ideográficos, ¿cierto? Dentro de lo que son los modelos científicos, la psicología conductual y cognitiva, que ha hecho este giro ya hace por lo menos 10 15 años. Y hay algunos sectores de la psicología, digamos, del conductismo radical particularmente, que suelen como menospreciar la psicopatología descriptiva o la psiquiatría, ¿cierto? Y son como bien implacables con algunas críticas. Y muchos de ellos, algunas figuras muy conocidas, ¿cierto? En España y en otros sectores, que plantean que casi como que la psicoterapia, para que funcione bien, no debe utilizarse tratamientos farmacológicos. Mi pregunta en este primer punto es, ¿cuál es tu visión sobre estas posturas como más radicales desde la psicología científica, que discrepan un poco en la terapia farmacológica? Y lo otro, si podríamos hablar de una como farmacología basada en procesos, ¿no? Como ya no ir a hacer el tratamiento farmacológico desde la psicopatología descriptiva, sino desde procesos que son más bien comunes a distintas condiciones. Y en eso, preguntarte por tu experiencia o estudio, si es que cómo se potencian, ¿cierto? Ciertas técnicas psicoterapéuticas con ciertos medicamentos. Por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual, si tú podrías profundizar en eso, José Luis. Y un abrazo y gracias por la presentación. Pues nada, Luis, muchas gracias por tus preguntas que están muy interesantes. Intentaré responderlas de manera lo más clara posible pese a la restricción que tenemos de tiempo. Con respecto al punto uno, me parece muy interesante el giro que ha dado la psicología conductual cognitiva hacia la tercera generación y la terapia basada en procesos. Y también, al igual que tú, veo con cierta preocupación no los planteamientos basales del modelo, sino que las interpretaciones que hacen de estos modelos algunas personas que, como tú dices, pueden ser incluso referentes en la materia, ¿no? Planteando que la psicoterapia debiese ser un terreno, abro comillas, no contaminado por los fármacos, ¿no? O incluso, como dices tú, una vuelta al conductismo radical, donde los fenómenos mediacionales ya no importan o los elementos cognitivos son de segundo orden, ¿no? Más bien hay que basarse en la aceptación, en fin. Creo que es un riesgo de todo movimiento nuevo que cuando aparece, ciertos sectores de estos movimientos científicos, por lo demás, se pueden radicalizar. Pero pese a que son científicos, me parece que puede ser igual de peligroso que una postura no científica que se radicaliza, ¿no? O sea, yo he tenido esta discusión incluso en contexto académico, ¿no? Con colegas que dicen, mire, aquí nada de antidepresivo, nada de reestructuración cognitiva, lo que muestran los manuales es que para la depresión aquí lo más importante es hacer activación conductual y activación conductual, ¿no? Entonces, cuando uno se empieza a encontrar con que las personas se parapetan, ¿no? En una posición teórica, empieza a aumentar la posibilidad de disminuir al paciente, ¿no? Al modelo teórico, dejar de ver sus necesidades y lo más grave, aumenta el riesgo de iatrogenia, ¿no? Porque una cosa, Luis, es afirmar eso
en base a ensayos, digamos, controlados, randomizados con pacientes en condiciones ideales. Y otra cosa es ver cómo es la clínica compleja en la realidad actual, ¿no? Y la clínica tiene múltiples complejidades. Y a propósito de eso, respondo tu segunda pregunta. Por supuesto que yo te diría, en base a mi experiencia y también a la lectura actualizada de la literatura científica, uno puede ver que la psiquiatría está evolucionando cada vez más hacia una mirada basada en procesos, centrada en mecanismos transdiagnósticos, en la definición de ciertos endofenotipos que se nutren de una mirada nomotética e ideográfica, donde el diagnóstico categorial, sindromático, empieza a pasar a otro lugar y empezamos a hablar de fenómenos generales que están presentes en el paciente y que pueden ser también pensados desde ahí en la prescripción farmacológica, ¿no? Y a propósito de la relación con lo cognitivo conductual, por supuesto, ¿no? Que hay muchos tratamientos farmacológicos que pueden potenciar el tratamiento cognitivo-conductual como estabilizadores del ánimo, como antipsicóticos, ¿no? Como antidepresivos. Sin embargo, ¿no? ¿Cómo se llama? El riesgo principal está en los agentes benzodiazepínicos más utilizados que se ha demostrado que no favorecen el aprendizaje. Eso no significa que haya que reducir las benzodiazepinas a cero, ¿no? Porque aquí no se puede hablar de todo o nada, pero tienden a competir un poco más con los procesos de cambio. Incluso los fármacos anfetamínicos y derivados para el tratamiento del déficit de atención se ha demostrado que en el corto plazo, en el mediano y largo plazo, pueden potenciar los procesos psicoterapéuticos correctamente implementados, ¿no? Parto de esa base. Ya, corrí, pero creo haber respondido los puntos centrales de tu pregunta y muchas gracias nuevamente, Luis, porque está muy interesante. Gracias a ambos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Elizabeth tiene la mano levantada. Hola, buenas noches, ¿se escucha ahí? Escucho perfecto, Elizabeth. Buenas noches, muy interesante su clase. Yo hablo desde Puerto Montt, soy Elizabeth y yo trabajo en el ámbito de lo que es la psicooncología. Entonces, para mí este tema es súper importante y súper interesante, ya que lo que me pasa a mí, por ejemplo, es que cuando se da un diagnóstico de cáncer, existe mucho esto de confundir un estado depresivo con la Mm, depresión, que es una cosa que se ha manejado harto, entonces nos cuesta mucho como el diferenciar y la toma de medicamentos para personas, por ejemplo, que están en términos de vida, ya cuando mm, existe este proceso de decir, ya sabes que, no sé, te quedan 4 o 5 meses de vida, alrededor de un año, y las personas caen en demasiado dolor, en demasiado depresión. Entonces está la disyuntiva de, ¿qué hacemos? ¿Tomamos o no tomamos? ¿Tomamos el tratamiento psiquiátrico, o sea, perdón, del psiquiatra para los medicamentos? Porque resulta que existe como una creencia una de la adicción. Entonces, para los pacientes es súper, o sea, yo he visto a pacientes que ya están, pero en la última fase del dolor y ya poco menos no pueden ni hablar y recién ahí aceptan fármacos. Entonces, la pregunta ya me la contestó un poco, pero quería poner esto a la palestra porque es un tema súper importante que lo que yo he tratado de hacer es como de comunicar más y educar más sobre los fármacos, cuáles son lo que produce o no produce dependencia, cuándo hay una depresión y cuándo hay un estado depresivo. Entonces, yo mm. quería saber usted qué opina de esto y no sé, algún tips como para manejar esto. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Oye, qué interesante tu reflexión y qué desafiante el ámbito en el cual trabajas, ¿no? Claro, ahí hay un punto que es la interrelación entre el diagnóstico, su utilidad, el diagnóstico diferencial, el análisis costo-beneficio, los prejuicios en torno a, ¿no? Hay varios temas involucrados, pero creo que el foco principal, ¿no? Está puesto en lo que tú dijiste. O sea, por un lado, no todo estado depresivo es una depresión, ¿no?
y no, sino que a veces se trata de un, ejemplo, trastorno adaptativo con ánimo depresivo y a veces ni siquiera es un diagnóstico, sino que solo la tristeza ante una experiencia tan inminente y amenazante como es la inminencia de la muerte, ¿no? Entonces, por supuesto que ahí tenemos que evitar, ¿no? Y utilizar o sobreutilizar categorías diagnósticas que no aplican. Y creo que lo que prima es el principio ético, ¿no? De que el paciente y los familiares puedan elegir, ¿no? Opciones de tratamiento en base a la evidencia disponible y en base al criterio profesional, ¿no? Más allá de los prejuicios que puedan existir. Y ahí creo que tú tienes un rol extremadamente desafiante, ¿no? Poniendo sobre la mesa cuáles son las alternativas terapéuticas, no solo ante el equipo, sino que también ante el paciente y los familiares, que son finalmente quienes toman la decisión de cuál es la alternativa o las alternativas a seguir en estos momentos tan difíciles, ¿no? Por supuesto, haciendo un análisis, digamos, desde la perspectiva ética y desde la perspectiva de costo-beneficio en esta circunstancia. Súper. Gracias, José Luis. Gracias, Elizabeth. Vamos a pasar a la última pregunta de Catalina. Hola, ¿se escucha? Súper. Sí, Catalina. Ya, perfecto. ¿Qué tal? Muy buena clase. Bueno, soy Catalina, soy psicóloga clínica. Actualmente estoy dando terapia online y egresé apenas el año pasado. Pero me gustaría hacer una pregunta que he tenido siempre desde que hice mi práctica en un colegio. Había muchos alumnos con diferentes diagnósticos y varios estaban, por supuesto, medicados también. Siempre me acuerdo de una alumna que tenía bipolaridad. Eh, bueno, ella estaba muy dopada, por decirlo de alguna forma. Efectivamente tenía el ánimo mucho más estable con los medicamentos, pero le pasaba mucho que, por ejemplo, se dormía en clases, tú le hablabas a ella y veías que estaba efectivamente muy ralentizada. Así que me preguntaba más que nada por el tema de cómo uno como psicólogo saber cómo coordinar con psiquiatras, temas de tratamiento, porque claro, esta chiquilla, por ejemplo, efectivamente estaba mejor en el tema del ánimo, pero en el tema académico sus notas bajaron bastante porque no podía prestar atención a clases, se dormía en clases debido a los medicamentos. Así que, ¿cómo funciona ahí la coordinación entre profesionales y entre tratamientos? Muy bien. Oye, están las tres preguntas muy interesantes. Mira, Catalina, aquí yo te enfocaría hacia dos lugares. Primero, hacia la profundización en el conocimiento de psicofarmacología para también conectarte con el profesional de un modo informado, ¿no? Tanto en términos de las etapas del tratamiento, ¿no? Por ejemplo, problematizar con el médico tratante si tu paciente está en la etapa de titulación de los fármacos, donde pueden haber más efectos adversos, si está en la etapa de episodio agudo, donde habitualmente se requieren dosis más altas, si está en la etapa de mantención, si está en la etapa de retirada, ¿no? Y cuáles son los objetivos actuales del tratamiento. Ese sería un punto número uno, porque a veces en la etapa aguda, en este análisis de costo-beneficio, hay que priorizar, por así decirlo, el cese de síntomas graves, la bipolaridad, a veces psicosis o autólisis, suicidalidad, ¿no? Por sobre objetivos de aprendizaje, ¿no? Pero eso tiene duración limitada, ¿no? Eso es durante el episodio agudo, ¿no? Y por tanto, se abre la pregunta, ¿no? A propósito de la discusión con el profesional de la valoración de las reacciones adversas del medicamento, ¿no? Porque cuando las reacciones adversas del medicamento son leves y hay ciertos criterios establecidos para una reacción adversa leve, lo que corresponde es cambiar la manera de administración, cambiar la hora,
cambiar hábitos del paciente, aumentar las horas de sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando los efectos son leves. Cuando los efectos son moderados, es necesario, es decir, tienen una interferencia funcional significativa, como en el caso que tú describes, lo correcto es revisar el esquema farmacológico para ver si se sustenta desde la fase del tratamiento en el cual está, que puede estar correctamente implementado igual, y o habría que empezar a reducir dosis, cambiar por otro, ¿no? Dado el impacto funcional. Y ahí tenemos una lectura nosotros privilegiada, sobre todo tú que trabajas en el colegio in situ y ves el funcionamiento en el día a día. Entonces, si tú lo planteas de manera informada, respetuosa, interdisciplinar, ¿no? Y con juicios clínicos fundados, la mayoría de los médicos están muy dispuestos a problematizar esto, incluso agradecen la información extra, ¿no? Y en el caso de que nosotros veamos la aparición de efectos adversos graves, ¿no? Graves me refiero a una convulsión, alucinaciones, ¿te fijas? O sea, lo que corresponde en ese momento nosotros como psicólogos clínicos, es decir, que ahí ya se debe suspender el tratamiento y hay que trasladar ahí ya a un servicio de urgencia, ¿no? Entonces nosotros tenemos mucho que hacer y mucho que decir a propósito de esto, ¿no? Muchas gracias, Catalina, por la pregunta. Gracias a ti, José Luis, nuevamente por la respuesta, por la increíble ponencia, porque hasta esta tan tarde respondiendo a las preguntas de los chicos. Te dejo un minutito para que los dejes invitados al curso y de ahí podemos cerrar. Bueno, muchas gracias, Karin, por la invitación. Muchas gracias también a los 234 participantes, ¿no? Que están presentes por su motivación, por la escucha atenta, por las buenas preguntas. Y los dejo invitados a que quienes puedan tomen el curso, sobre todo si les interesa profundizar en estos aspectos de manejo clínico y también de los fundamentos teóricos, porque créanme que en el ejercicio de la profesión, más allá de la existencia o no existencia del curso, soy un convencido que marca la diferencia en la calidad del servicio que nosotros podemos ofrecer a nuestros usuarios si tenemos conocimientos elementales de psicopatología y de psicofarmacología clínica. Y lo mismo corre para los médicos psiquiatras. Soy un convencido que los buenos médicos psiquiatras tienen también un buen conocimiento de los principios de la psicoterapia y saben también valorarla y derivar oportunamente. Entonces, creo que sin duda puede ser un aporte o al menos una primera aproximación a un tema, a mi juicio, tan relevante como este, ¿no? Tal cual. Muchas gracias, José Luis. Gracias nuevamente a todos y a todas. Eres libre de ir a retirarte a descansar y yo me quedo con los chicos acá para el sorteo de la certificación. Buenas noches. Perfecto. Muchas gracias, buenas noches y que estén muy bien.